Hola a todos, en el video de hoy vamos a conversar acerca de realmente un nuevo movimiento que surge en el campo del pensamiento islámico. Hago referencia a los filósofos. Hasta ahora hemos estado conversando acerca de las diferentes escuelas del pensamiento islámico, el Kalam, y hemos hablado de Al-Murji'a, Al-Ash'ariyya, entre otras. Y hoy vamos a hablar de aquellos grandes intelectuales de esta grande escuela del pensamiento que va a contribuir a lo que se conoce como la filosofía islámica y de cómo es que el mundo árabe islámico entra en contacto con la filosofía del mundo griego. Hay que decir que a medida que el Islam continuó expandiéndose, a medida que se fueron conquistando nuevos territorios, en especial los territorios que ocupaba el Imperio Bizantino, pues por primera vez el mundo musulmán entra en contacto, ya les decía, con las grandes obras de los grandes pensadores griegos. Y es cuando vienen a descubrir las grandes obras de Platón, de Aristóteles, de Plotinus, la grande escuela de los estoicos, entre otras. Porque no solamente al conquistar, digamos que un país, un territorio, se adquieren dominios como tales de terreno, etcétera, sino que también se adquirían bibliotecas enteras con todos estos manuscritos, con todo este conocimiento, al que ahora por primera vez entraban en contacto los musulmanes, y además adquirían no solamente estas grandes bibliotecas con todo este conocimiento sobre filosofía, sobre ciencia, matemáticas, etcétera, sino que también a los mismos pensadores de esos sitios que conquistaban, que estaban asociados con este pensamiento intelectual, que ahora pues estarían bajo el servicio de sus nuevos amos. Y es cuando pues entra en escena pues lo que se llama en árabe falsafa, que es como le llaman a la filosofía. Y van a surgir grandes luminarias dentro del mundo de la filosofía islámica, como vamos a mencionar más adelante. Comienza a desarrollarse ahora una escuela de pensamiento paralela a esta del Ilm al-Kalam, pero esta escuela paralela de la filosofía, en el sentido de que también van a emplear un pensamiento racionalista para interpretar a la luz de la filosofía griega no solamente el Corán, sino también los dichos y hechos del profeta, los hadices. Y vamos a tener que va a estar este paralelismo entre los teólogos y los filósofos, ambos tratando de llegar a una comprensión entre la razón, el pensamiento racional, y la revelación divina. ¿Cómo comprender la revelación divina a la luz del pensamiento racional? No es querer las cosas así como así, tiene que haber una explicación lógica para todos estos hechos. Y ahí la importancia que va a tomarlo ahora la filosofía, y cómo va a estar de manera paralela con los teólogos, que también pues en busca de la verdad, del conocimiento, pues van a emplear métodos similares. Y van a surgir grandes pensadores racionalistas, ya les decía, como el gran Ibn Rushd, Averroes, o su homólogo judío, Maimónides, que también van a ser grandes filósofos. Y vamos a tener de que según estos grandes pensadores, o digamos que una diferencia fundamental que podríamos encontrar o mencionar entre la filosofía y los teólogos es el hecho de que la filosofía pura y la teología, pues la diferencia está en que la respuesta tiene que ser hallada o aceptada hasta la extensión de que el pensamiento del intelectual quiera aceptar tal revelación de tal argumento. Y es el campo de la teología, porque para la teología, el campo religioso, un argumento se puede seguir hasta un punto tal que no contradiga o vea o ponga en desequilibrio una creencia de una revelación divina, como puede ser el texto del Corán, como puede ser el texto de la Torá, etc. Pero en cuanto al filósofo puro, dice el filósofo que uno tiene que seguir el argumento y la conclusión lógica a donde quiera que lleve ese argumento. La teología dice no, cuidado, hay límites. Si ese argumento parece ser que va en contradicción a la religión, pues lo ven como una amenaza y hasta ahí se detienen, ¿no? El filósofo dice no,
Si esa es la verdad. Y hay que seguir el hilo de la verdad donde quiera que lleve. Por ello es que a veces el pensamiento filosófico ha presentado una amenaza para la teología cuando los líderes religiosos han visto que tal pensamiento pues parece ser, está en contraposición de la creencia de una revelación divina, etcétera, etcétera. Y de ahí que muchos se hayan planteado y hayan afirmado que la teología y la filosofía son incompatibles, mientras que otros grandes pensadores, como por ejemplo el mismo Ibn Rushd, Averroes o el mismo Maimónides, pues han afirmado de que sí hay una conciliación, sí puede haber un entendimiento entre el pensamiento racional filosófico y la revelación divina. Porque en el caso de Averroes, un gran filósofo musulmán, y el caso mismo de Maimónides, el gran filósofo y pensador judío, pues aunque creían absolutamente en la revelación divina, creían que era compatible con la filosofía y consideraban por supuesto a Aristóteles como el gran maestro en cuanto a este pensamiento racionalista. Y hay que decir de que, según Maimónides, la verdad tiene que aceptarse donde quiera que venga la fuente. Y vemos aquí un pensamiento filosófico en cuanto a esto. Algo que otra vez para muchos teólogos pues veían con cuidado, ¿no? De que la filosofía no presentase una amenaza contra la creencia religiosa. También hemos de decir que en cuanto al pensamiento filosófico, muchos intentaron hacer también síntesis de comprensión y utilizar métodos de la filosofía griega, ya esto lo hemos conversado, para comprender mejor el Corán, para comprender mejor el Hadith. Y los filósofos, ya les decía, trabajando paralelamente, los teólogos intentaron dar respuestas a las grandes cuestiones y enigmas de la vida. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas de estas grandes preguntas que el ser humano se ha hecho y que los filósofos, los grandes pensadores del mundo entero han intentado dar respuesta y han reflexionado a este respecto. Y por supuesto estamos aquí dando referencia también a los grandes filósofos del mundo islámico, que es el tema de hoy. Por ejemplo, una de estas grandes preguntas sobre las que han escrito mucho y pensado los filósofos es en cuanto a la naturaleza de Dios. ¿Existe Dios? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo sabemos que se comunica con los seres humanos? ¿Cómo sabemos de cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? ¿Cómo sabemos que los mensajeros o los profetas fueron divinamente guiados para transmitir una revelación? ¿Y cómo entendemos esto en relación con la filosofía? ¿Cuál es la naturaleza del gobierno del ser humano en la tierra? También, ¿cuál de las tradiciones religiosas que tenemos tienen que ser interpretadas literalmente? ¿Y cuál de las tradiciones religiosas que tenemos tienen que ser interpretadas metafóricamente? También, ¿cómo uno tiene que considerar o qué tipo de patrones han de seguirse para que se considere una persona verdadero seguidor de una religión? ¿Cómo uno puede reconciliar las diferencias que se pueden apreciar entre la religión y la filosofía? Estas son algunas de las preguntas que los grandes pensadores se han planteado a través de la historia y a las que han intentado dar respuesta a través de los siglos. En el mundo islámico se desarrollaron grandes filósofos que también les decía que no solamente debatían este tipo de pensamiento racional, sino que también se adentraban en temas teológicos, de religión y de buscar digamos que una igualdad, digamos que una compenetración, un entendimiento entre la filosofía y la teología. Y entre estos grandes podemos mencionar algunos como Abu Yusuf al-Kindi, Abu Nasr Muhammad al-Farabi, Abu Ali al-Hussein ibn Sina, Avicena como le llaman, Abu al-Walid Muhammad ibn Rushd, Averroes como le llaman, se conoce en Occidente. En el mundo judío, y cuando aquí mencionamos a ciertos filósofos judíos, porque hay que recordar que son judíos de cultura islámica, de lengua primera árabe, que es su lengua materna, y entre ellos podemos mencionar a grandes como Sa'id ibn Yusuf al-Fayumi, conocido como Sa'adiyya Gaón de Egipto, a otros como Yehuda Alevi, Abu Imran Musa ibn Maimónides, también otros como Gersónides, entre otros. A excepción de Gersónides, que vivía en el sur de Francia, los demás filósofos judíos, todas sus obras fueron escritas en árabes, las obras filosóficas,
escritas en árabe porque esta es su primera lengua, su cultura además. Y vemos entonces que hay una tradición aquí del mundo árabe, el mundo islámico, donde grandes pensadores musulmanes, judíos, cristianos, pues colaboraron unos con otros para traducir estos textos del griego hacia el árabe, y luego del árabe incluso fueron traducidos al latín, al castellano, debido a que todos ellos estaban pues indagando en cuanto al pensamiento filosófico aplicado a la teología. Ambos fácilmente, de estos diferentes grupos cristianos, musulmanes, judíos, podían leer y estudiar los libros de unos y de otros para llegar a una mejor comprensión y entendimiento de su propia teología y de su propia religión. Porque el pensamiento, las preguntas que se plantean, o sea, hemos mencionado aquí incluso, son preguntas que se le plantea a todo ser humano. Dependiendo de su credo, de su doctrina, como si es ateo, también se ha hecho estas preguntas. Y vemos entonces un momento en la historia en que grandes filósofos islámicos, incluyendo aquí, ya les decía, a pensadores judíos de cultura árabe, de lengua árabe, y cristianos también que en su momento fueron influenciados de esta manera, pues compartieron grandes obras, textos, libros, y sin duda alguna el pensamiento teológico islámico ha influido grandemente en Occidente, porque paradójicamente en el mundo islámico al final el que ganó el pulso fueron los teólogos, y la filosofía islámica, aunque por supuesto conocida y de gran valor, no tuvo tal influencia sobre las masas como tuvieron los sheikhs con su teología en cuanto al Corán y a los hadices, etcétera, etcétera. Sino que va a ser en Occidente donde se van a estudiar las grandes obras de los pensadores islámicos y se van a traducir al latín, ya les decía, y se van a estudiar en las grandes universidades europeas con una influencia muy grande, luego en el Renacimiento, etcétera, etcétera. Y pues digamos que vemos la extensión de la grandeza de los filósofos árabes, de los filósofos islámicos, hasta el mundo occidental, no solamente dentro del mundo árabe. Hasta aquí con el vídeo de hoy en cuanto a los filósofos islámicos, cómo es que el Islam entra en contacto con la filosofía. Al extenderse, digamos que el imperio islámico, pues se adquieren nuevas bibliotecas, grandes pensadores que comienzan ahora a trabajar, digamos, bajo la influencia o el dominio del mundo islámico, y también cuando se traducen todas estas obras del griego hacia el árabe, etcétera, etcétera. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.